Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 17, mes 8. Nehemías capítulo 12. Desde el versículo 27 se relata la dedicación del muro. Es posible apreciar que el corazón del pueblo estaba siendo guiado por Nehemías a honrar al Señor y dedicarlo todo a Él. Recordemos que ellos habían reconstruido este muro después de muchas décadas. Incluso había transcurrido un periodo de casi 2 siglos sin reconstruir, lo cual tenía a este pueblo en humillación terrible. Luego de reconstruir el muro, ellos deseaban que el Señor los gobernara, porque tal como había profetizado Zacarías, el muro de protección de Jerusalén era realmente el Señor, más que el muro físico, aunque ellos desde luego debían cumplir con tener dicho muro. Ellos querían que éste fuera protegido por el Señor, estando consagrado a Él. Con esto se refleja el concepto de que no solo el templo era santo para el Señor, aunque ahí es donde se manifestaba especialmente su presencia, sino que hablamos también de una ciudad santa. Desde el versículo 44 se puso en orden el sostenimiento de los sacerdotes y levitas para que no faltara este mantenimiento y ellos así pudieran desarrollar la función que el Señor les había asignado en el templo. De este modo, todo el pueblo podría recibir la bendición de los sacrificios y del sistema que se estableció en el antiguo pacto para que ellos se acercaran al Señor. Capítulo 13. Nuevamente el pueblo, en ausencia de Nehemías, cayó en pecado. A través de ello vemos cómo la rebeldía del corazón es terrible, pues Nehemías se alejó por un tiempo y ellos inmediatamente se desviaron. Esto involucró incluso al sacerdote Eliasib, siendo el jefe de la cámara de la casa del Señor, pues se había emparentado con uno de los enemigos más acérrimos de este pueblo, que era Tobías, quien había conspirado tantas veces para impedir la reconstrucción de los muros de la ciudad. Esto nos muestra cómo se puede caer tan bajo debido a la corrupción, que en este caso se trató del favorecimiento entre parientes. Este hombre, siendo sacerdote en el templo de Dios, había ocupado las instalaciones que eran para guardar el sostenimiento de los levitas y lo había empleado para dejar que Tobías, un hombre pagano, viviera en el mismo templo, siendo realmente un acto del todo impío. Observamos también que el pueblo se había olvidado del día del Señor y de sostener a los levitas y sacerdotes, por lo cual estos últimos habían debido buscar su propio sustento dejando sus labores en el templo. Habían interrumpido el servicio al Señor y el pueblo abandonó a Dios, algo que ellos habían pactado que no iban a hacer, tal como dijeron anteriormente en el capítulo 10, versículo 39. No abandonaremos la casa de nuestro Dios. Por tanto, debemos estar alerta y velando para no desviarnos, porque nuestros corazones son engañosos e inclinados al mal. Luego del exilio, el pueblo cayó en los mismos pecados que sus padres, aquellos que les hicieron merecedores del castigo de la cautividad y de la maldición de parte del Señor. Ante ello, Nehemías aplicó reformas que intentaron enmendar esto y volver al pueblo a la obediencia. Sin embargo, en el último registro histórico del pueblo de Israel hasta la venida de Cristo, es posible apreciar que el pueblo de Israel no obedeció al Señor y no fue esa la simiente en la cual serían benditas todas las naciones de la tierra, pues se trataba de un pueblo rebelde. Decimos que es el último registro histórico antes de la venida de Cristo porque luego de esto hubo 400 años de silencio, más allá de los libros contemporáneos a este, en especial el libro del profeta Malaquías. En consecuencia, este pasaje nos muestra que debíamos esperar a Cristo como Rey y al pueblo del nuevo pacto que Él levantaría para que reflejara las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Salmo 35. En la primera porción del Salmo, notamos que el salmista ruega al Señor que lo libre de sus enemigos. Esta es la actitud que debemos tener ante situaciones en que somos perseguidos, asediados por causa de nuestra fe, o donde haya enemistad hacia nosotros de manera injusta. Recordemos que el apóstol Pedro nos dice en su primera carta, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. 1 de Pedro 2, 19 al 21. A esta situación se refiere este salmo. Nos marca la pauta de cómo debemos enfrentar este tipo de contextos en los que estamos sufriendo persecución o acoso de parte del mundo y llevar todo ese asunto a los pies del Señor, para que Él sea quien nos defienda. Dice el versículo 3, di a mi alma, yo soy tu salvación. Esa debe ser nuestra súplica ante la maldad que nos asedia, que Él sea nuestro refugio y sostén. En los versículos 4 al 8 y 11 al 16, el salmista ruega imprecatoriamente, es decir, pide al Señor que haga justicia y derrame un castigo efectivo contra quienes le están haciendo mal. Algo que queda claro es que esa persecución contra David, a la que él se refiere en este salmo, fue sin causa. Es una obra impía que se realiza contra aquel que había sido ungido por el Señor. Por tanto, no se trata de una simple causa personal de David, sino que sus perseguidores estaban atentando en
primer lugar contra el reino de Dios. Ante esto, la reacción de David fue orar y encomendarse a la protección y a la justicia de Dios. Desde el versículo 9, cuando el Señor nos haga justicia, será una razón para alegrarnos y alabar su nombre, porque ha guardado los suyos y ha vindicado el nombre de ellos ante quienes los perseguían, quienes ante todo se rebelaron contra él, pues quienes persiguen a su pueblo lo hacen porque odian al Señor en primer lugar. Por último, debemos entender que este salmo se cumple en Cristo más profundamente, ya que él sufrió esta aflicción, dolor y persecución. Cuando él hizo solo bien y nada más que bien, recibió mal por respuesta. Él recibió blasfemia, burlas, insultos y golpes, y hasta la muerte, como el pago a todo el bien que él hizo. Por tanto, él es quien se ve reflejado en este salmo en último término. En consecuencia, estos padecimientos de David anticipan a su hijo ungido, el Mesías prometido. Proverbios capítulo 21, versículo 17. Quienes viven para los placeres de este mundo, para satisfacer sus impulsos y los deseos de su carne sin dominio propio ni autocontrol, van camino a la pobreza. Es así como muchas personas malgastan su juventud, sus fuerzas y su dinero para vivir en pos de estas cosas, y cuando se dan cuenta ya han desperdiciado su vida. Debemos rogar al Señor que nos ayude a ser administradores fieles de lo que Él nos ha dado, recordando que si recibimos una remuneración o si contamos con algún dinero, es para ejercer una mayordomía responsable y siempre sometida a su santa voluntad. Versículo 18. La forma en que vivimos tiene consecuencias, que no siempre se van a apreciar como esperaríamos, pero hay un principio de que el impío finalmente será castigado y el justo librado. Tal como el acusador de Daniel terminó en el foso devorado por leones, mientras que Daniel salió sin siquiera un rasguño, los rebeldes recibirán la ira en lugar de los justos. Eso es algo que veremos manifestado ya en el juicio final con toda claridad, pero hay muestras de esto también mientras vivimos. 1 Corintios capítulo 11. En los versículos 1 al 16 hay un orden que el Señor establece para la familia, la iglesia y la vida en sociedad. Estas tres dimensiones se presentan de alguna manera entremezcladas en este pasaje, pero el principio fundante de este orden es que Cristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. En esto nos queda claro que esta subordinación no tiene que ver con el hecho de que un ser sea superior al otro en esencia, ya que Cristo es igual al Padre y uno con Él, en esencia y perfecciones, pero se ha sujetado a su Padre por el pacto de redención que hicieron en la eternidad, por el cual Cristo se hizo obediente hasta la muerte para nuestra salvación. Lo mismo en cuanto a la mujer. Por orden del Señor, en cuanto a su diseño en la creación, el hombre es cabeza de la mujer, pero eso no significa que esta última sea inferior, ni que el hombre pueda tratarla de esa manera, sino que se trata de los roles que el Señor estableció. Este diseño divino debe también reflejarse en el culto. En este caso, se menciona en el pasaje un aspecto cultural en este contexto, por el cual se demostraba externamente la autoridad del hombre sobre la mujer. Este elemento era que la mujer llevara un velo sobre su cabeza. Los corintios, posiblemente malinterpretando la doctrina del Evangelio, pensaron que ya no tenía que haber distinciones entre hombres y mujeres, pero Pablo les hizo ver que no es así, sino que si hay una distinción de autoridad del hombre sobre la mujer, esta debe observarse, porque ese es el orden que estableció el Señor. Algunos, simplemente trasplantando este pasaje a nuestros días, imponen el uso del velo a la mujer en el culto como una norma perpetua y universal, y de la misma forma establecen ciertos largos de cabello o peinados aceptables para el varón. Sin embargo, si se hubiese tratado de un aspecto importante de observar en el culto cristiano, esperaríamos encontrarlo también expresado en las otras cartas apostólicas, que instruyen al respecto. Más bien, lo que se debe extraer es el principio, y este es que si existe en nuestra cultura alguna demostración externa de la autoridad masculina y la sujeción femenina, esta debe observarse, pues la salvación en Cristo no vino a abolir esa autoridad masculina ni a difuminar las diferencias entre los sexos. Esto lo instruye aclarando desde el versículo 11 que no se trata de inferioridad porque a fin de cuentas el hombre también procede de la mujer. Esta en un sentido procede del varón al venir de la costilla de Adán, pero también el varón procede de la mujer porque nace de ella. Pero ¿de quién procedemos todos? De Dios. Y ese es el principio que debemos observar aquí, es decir, sujetarnos a los roles que el Señor ha establecido, el liderazgo masculino, la sumisión femenina en la familia, pero sabiendo que ante Dios somos iguales en dignidad porque Él nos ha creado a todos. Si los corintios, un grupo de entre ellos, no querían obedecer estas instrucciones que se daban en todas las iglesias de los santos, entonces el apóstol los entrega su propia necedad y aclara que esa no debe ser la costumbre de las iglesias de Dios. Por tanto, evitemos ir en contra del diseño del Señor, de los roles delineados en su palabra, evitemos las contenciones necias y obedezcamos las instrucciones que el Señor nos da, porque Él es el dueño de la iglesia habiéndola comprado por la sangre de Cristo.